pronto para comenzar esta tertulia de lunes 13 de abril de 2026. Vamos con los saludos. El que sí vio la niebla, Matías Bordaberry. ¿Cómo andas, Matías? ¿Todo Muy bien, muy buenos días. Pablo Díaz. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien, por suerte, buen día. Eleonora Navata. ¿Todo bien? Todo bien, buenos días. Juan Erosa. ¿Cómo andás, Juan? Todo bien, muy buenos días. Vamos al primer tema que tenemos, que tiene que ver con un proyecto de ley. El diputado colorado, Rodrigo Martínez, presentó un proyecto de ley de justicia terapéutica como alternativa a la prisión para personas imputadas por delitos leves como consumo problemático de drogas. La iniciativa busca reducir la reincidencia y el consumo. El programa funcionaría bajo la órbita del Poder Judicial, con participación de ACE, el MIDES y la Junta Nacional de Drogas. Sería un piloto para hasta 40 personas, con ingreso voluntario, seguimiento mensual y apoyo de equipos técnicos. Es un tema de seguridad. Los que tenemos presos hoy, los índices de reincidencia nos marcan un 65%, 66% al poco tiempo de salir de la cárcel. Con los programas de medidas alternativas eso se reduce a la mitad. Y con los programas de justicia terapéutica, atacando la raíz del problema en este tipo de delitos que son cometidos por el hecho de estar en una situación de consumo, los índices de reincidencia bajan, por ejemplo, en Argentina a menos del 5%. Entonces evitamos que las personas ingresen a la cárcel y vuelvan a cometer delitos. El proyecto también prevé confidencialidad en el proceso y la creación de una comisión para evaluar resultados. Además, propone restablecer la suspensión condicional del proceso como herramienta para evitar la prisión de delitos menores. La justicia terapéutica está incluida en el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 que presentó el gobierno. La iniciativa aparece en el punto 5.4 sobre narcotráfico y economías criminales. Allí se establece como uno de los objetivos específicos reducir los daños y la reincidencia asociada al consumo problemático mediante el tratamiento y la justicia terapéutica. Bueno, los escucho. ¿Cómo vieron esta iniciativa? ¿Cómo ven el hecho de que también no es un proyecto de ley aislado, sino que hay aspectos que están contemplados incluso dentro de la iniciativa del gobierno, dentro del plan de seguridad pública que presentó el gobierno? Juan, vos que querías tratar este tema, empezamos contigo. Sí, a ver, a mí me pareció súper saludable, ¿no? Me parece que es momento de empezar a revisar algunos caminos que hemos recorrido en materia de prisionalización, de aumento de penas, de encerrar cada vez más gente en la cárcel. Uruguay está cerca de los 20.000 personas presas, ¿no? 17.000 y pico de personas presas. Si a eso le sumamos la puerta giratoria, ¿no? De esos 65% de reincidencia que se planteaba recién, tenemos una enorme parte de nuestra sociedad que está en ese círculo vicioso. Y además, una vez que las personas entran a la cárcel, sabemos lo difícil que es después la reinserción, ¿no? Eso es una cosa que la tenemos todos claro. Creo que todos los que pertenecemos en alguna medida a algún partido político somos responsables de esta situación. Todos hemos aumentado penas en nuestros distintos gobiernos. Tenemos una emergencia de población en situación de calle que tiene que ver directamente con la gente que sale con una mano atrás y otra adelante, sin ninguna red de contención, sin ninguna herramienta después de estar preso. Y me parece que es extremadamente saludable que haya gente dentro del Parlamento que esté planteándose la posibilidad de dar estas discusiones, sobre todo con temas que a veces son tabú o que en las circunstancias en las que estamos socialmente en materia de inseguridad pueden ser o pueden tener un costo político alto. Yo eso lo saludo, me parece que está muy bien, que asumamos riesgos, que tratemos de correr un poco las discusiones del lugar. Y me parece que a ver, lo que en determinado momento pensamos que podían ser soluciones, como encerrar a la gente, hoy nos escupe a la cara que no solucionamos nada, sino que agudizamos los problemas. Entonces empezar a pensar en penas alternativas, en esto, ¿no? Justicia terapéutica, esto está muy anclado al consumo problemático de drogas, pero bueno, puede haber otras iniciativas, puede haber otro tipo de delitos que tengan otro tipo de pena, que empecemos a andar un camino de reducir los daños colaterales de la extrema prisionalización que tenemos en Uruguay. A ver, Pablo, vos como abogado. Pasa que me tengo que abstraer como Bueno, pero yo creo que capaz es que un podemos... tema que a mí la verdad cuando lo leí me pareció re interesante el proyecto, me gusta, me parece algo, la verdad, interesante, creo que es la palabra que lo puede definir bien.
La única contra que yo le vi, es simplemente que no, hoy en día que tenemos un país con una frazada muy cortita, es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? La parte económica. Porque el proyecto está buenísimo, teóricamente es espectacular. Y ojalá lo pudiéramos hacer. A mí tanto lo que me preocupa es una persona que comete un delito como consecuencia de su adicción, porque en realidad creo que es... Un delito leve, ¿no? Un delito leve. Porque eso es fundamental entre los que calificarían para ser eso es lo claro, delito leve. Estamos hablando de hurto, lesiones personales, que no las graves, sino lesiones personales las comunes, para que la gente entienda. No es que fue que una persona lo mató a golpes, lo reventó a golpes, le rompió todo y va a poder... No, es que es una agresión o un delito de hurto. Yo ahí lo entiendo y lo comparto. Lo que pasa es que a mí la duda que me generó el proyecto, yo estaba leyendo y yo dije, bueno, ¿dónde está la parte de financiamiento? Yo lo leí y busqué esa parte, la parte de financiamiento. Yo tengo claro que el legislador no tendría que preocuparse por buscar el financiamiento. Y tendría que ser, esa es una obligación del Poder Ejecutivo. Pero yo lo que estoy sintiendo a veces con todas estas buenas intenciones que estamos teniendo es que también tenemos que buscar la forma de financiamiento, porque si no, no lo podemos llevar a la práctica. Y esa es la única, la verdad, es la real pata floja que le encuentro a este proyecto. Luego sí, comparto como dice Juan, me parece que sería buenísimo que una persona que comete delitos porque está bajo los efectos del consumo problemático de la droga real y está en la calle, está continuamente esa vorágine que quiere, roba porque para consumir, porque en su cabeza no tiene otra salida, está bueno con la alternativa y está bueno que sea la justicia terapéutica la alternativa. Lo que pasa es que y ahí sí también interpela como sociedad es si tenemos las herramientas para poder lograr eso. Y yo creo que lamentablemente hoy no la estamos teniendo. Porque decir, ni siquiera en un plan piloto como está pensado acá, de 40 cupos. Ojalá que se pudiera hacer, y me encantaría. Lo que pasa es que cada vez que se van a hacer estas medidas novedosas siempre terminan fallando por eso, fallando por la ausencia de dinero. Ojalá que se pudiera, me parecería espectacular. Voy a comentar algún pasaje nomás del proyecto de ley para que se entienda un poco más cómo funcionaría, ¿no? En el primer artículo se crea directamente el programa como tal, el programa piloto. Después plantea en el artículo 2 su objetivo, la finalidad del mismo, que es justamente reducir el consumo problemático de drogas y fomentar la reinserción social, evitando la reincidencia. Después plantea, por ejemplo, concretamente el alcance. El programa funcionará en la órbita del Poder Judicial, en caso de aprobarse claramente, y será llevado a cabo en coordinación con ACE, con el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Drogas. Estará destinado a un máximo de 40 participantes que califiquen con los requisitos para el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y presenten un bajo riesgo de reincidencia delictiva. Esto, como decíamos, es un punto esencial, ¿no? También se señala que la participación de la persona es voluntaria, libre y confidencial, cuidando también los detalles de ese tratamiento y el alcance de la información que se pueda dar de ese tratamiento al que está sometido. Y después en el artículo 5 establece que el programa será llevado a cabo por un juzgado letrado de ejecución y vigilancia con competencia del Tribunal de Tratamiento de Drogas, quien aprobará el plan de tratamiento y tendrá a su cargo también la vigilancia de su ejecución. Para el cumplimiento de sus competencias, contará con el asesoramiento de un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogo de ACE y un asistente social del MIDES, que trabajará en coordinación y articulación con la Junta Nacional de Drogas. En el caso de que el participante ingrese al programa realizando el tratamiento en una institución privada de adicciones, bueno, esta deberá informar al tribunal sobre la evolución del participante. Eleonora. Sigo en la misma línea de Pablo. Me parece interesante el camino a seguir, o sea, el camino a explorar de llamarle justicia terapéutica, como si fuera, si tuviera otro nombre, para atacar el tema de las adicciones y bueno, que eso pudiera finalmente cumplir con uno de los objetivos que tiene las condenas, que es la reinserción, o que te debería tener el INR, que es la reinserción, y obviamente no lo está cumpliendo. Tengo la duda sobre el financiamiento, que está bien, no es algo que el Poder Legislativo tenga que resolver, pero me parece que tiene que haber una responsabilidad en los legisladores y las legisladoras que cuando se propone algo pueda cumplirse o pueda llevarse adelante, porque si no queda en el camino como muchas leyes que son inaplicables o porque no se les da presupuesto o porque el presupuesto que se les da no alcanza
para 40 cupos, a lo mejor alcanza para 5. Entonces creo que es necesario que el poder legislativo tenga como esa mirada más amplia a la hora de las propuestas. Una cosa que me parecía también cuando leía el proyecto que tenía ahí me hacía ruido, es el tema de decir, bueno, reducir las personas, que Uruguay tiene 17.000 personas en situación privadas de libertad y esto es un plan piloto para 40. Entonces la reducción de las personas que están privadas de libertad no vas a resolverla con este plan. Entiendo que es un plan piloto, pero en ningún momento se habla de escalar el plan y decir, bueno, que esto realmente sea algo que no lleve a la superpoblación carcelaria y a la generación de todos los problemas que suceden por eso. Cuando el propio proyecto de ley cita dentro de la exposición de motivos esto que señalás, claro, ¿no? De la cantidad de 17.000 presos aproximadamente, señala, estudios nacionales confirman que el promedio estimado de uso problemático de drogas en personas que ingresan a la cárcel es de 85%. En 78% de ellos, la droga principal involucrada es la pasta base de cocaína y solo un 11% tiene experiencias previas de tratamiento. Y claro, por eso te digo, me parecía que ese punto, cuando hablaba de reducir la población cárcel, o sea, el 40 quedaba muy chico frente a esas cifras. Ojo, igualmente empezar por 40, empezar por 100 o empezar por 20 me parece que es un paso acertado, pero no esperemos determinados resultados aplicando esto a un máximo de 40 personas. Y después otra duda que tengo, que es ahí más técnica, es si vale la pena o no en legislaciones poner números y decir el cupo es de tanto. Uh-huh. O sea, o que eso se vaya determinando conforme al presupuesto que se le vaya aprobando, o que en la reglamentación aparezca este tipo de cosas y no poner en la ley, por ejemplo, vamos a rehabilitar 40 personas por año o vamos a hacer justicia terapéutica con 40 personas por año. Por ahí serían mis observaciones. No sé si mi contertuliano quiere primero hacer una aclaración, que lo vi. No, porque si termino después porque va a ser más largo lo que voy a decir. Ok. A ver, yo comparto y saludo el espíritu del proyecto. Me parece que es interesante y particularmente me parece que es indudable que las políticas públicas de rehabilitación que nos trajeron hasta acá no han funcionado. Y acá me parece que debería haber una autocrítica de todo el sistema político, porque ya hemos tenido partidos políticos de todos los colores y la verdad que la situación ha empeorado enormemente. Estamos hablando prácticamente que del 2005 a la fecha, prácticamente que cuadruplicamos la cantidad de personas que teníamos en el sistema penitenciario. Ahí tenemos un problema gravísimo, y comparto que dentro de ese sistema y dentro de ese problema tenemos una parte ahí menor, bastante grande, de lo que es el consumo de adicciones. Ahí el consumo de adicciones para mí tiene dos grandes patas importantes. La primera es que muchas veces fue el propio consumo lo que los hizo entrar a la cárcel, y la segunda es que lamentablemente el consumo se sigue manteniendo dentro de la cárcel, y el problema de adicciones sigue estando dentro de la cárcel. Se ha tratado de implementar en los últimos 5 o 10 años avances en lo que puede ser el tratamiento de adicciones allá adentro, pero por lo general son cuestiones mucho más menores con relación al problema grande que tenemos. Entonces, en ese sentido, tratar de cambiar un poco la lógica de lo que es el consumo y lo que es el problema de adicciones en el sistema penitenciario y lo que es el tratamiento de estos temas, me parece bien. Empiezo diciendo, comparto que estamos hablando de 40 personas dentro de 1.700, ¿no? No llegamos ni al 0,2% de lo que podría eventualmente ser las personas privadas de libertad y las personas que enfrentan este tipo de procesos. Con lo cual, me parece bien que se empiece con este plan piloto para ver que efectivamente... Porque también se establece como un seguimiento para evaluar el propio plan piloto, ¿no? A ver, por eso creo que lo deberían tener todas las leyes. Claro, pero es bastante habitual en todas las políticas sociales, educativas, etcétera, de que se empiece con algo pequeño, claro, se analizan los resultados, y a partir de ahí lo vamos llevando. Aún así, me queda un poco la duda de hasta qué punto esto es una solución para el sistema en sí mismo o si no es algo bastante particular. Porque además, fíjate un tema, o sea, esto lo estamos haciendo como plan piloto para ciertos delitos, los menores, lo cual no es que efectivamente vamos a solucionar el problema de fondo. Y yo lo que veo es que cuando nosotros analizamos lo que son las políticas de adicciones en el Estado, o sea, todos los que son las personas antes de entrar al sistema, tenemos fallas enormes y tenemos problemas de financiamiento
enormes. Es decir, una persona que está en situación de calle hoy en día muchas veces no encuentra programas que puedan seguirse, que estén financiados, que funcionen bien. Ahora, una vez que comete el delito, le vamos a decir, bueno, ahora sí tú sos elegible para este tipo de programa. Ahí como que delinquir mira, para que mira, hay un oyente que plantea, buenos días, atiendo cada día a adictos muy severos. Parece una buena iniciativa, pero quiero señalar que estamos llenos de adictos que no podemos atender como corresponde sin haber cometido ningún delito. Claro. Cuidado que le demos prioridad a los que delinquen por sobre los otros. Pero eso es así y además, o sea, así como decimos que sos elegible para este programa porque cometiste un delito, también tenemos una enormidad de personas dentro de la cárcel que hoy en día no acceden a este tipo de servicios, que tienen problemas de adicciones y que si terminan saliendo de la cárcel y no solucionaron su problema de adicción, van a terminar cometiendo un delito nuevamente en muchos de los casos. Entonces ahí sí me parece que, si bien yo puedo saludar el espíritu de la política, me parece que nos debemos un debate mucho más amplio acerca de cómo estamos tratando las adicciones en general y cómo lo financiamos. Yo lo que sí destaco ahí es que nosotros gastamos una enormidad de dinero en el sistema penitenciario. O sea, no nos hacemos idea de la cantidad de plata que estamos gastando y la cantidad de plata que gastamos por preso. Entonces, si nosotros pudiéramos trasladar un poco de esos gastos a un sistema de tratamiento de adicciones, yo creo que eventualmente podríamos hacer ese trade-off de decir, ok, mirá, los 60.000 pesos por mes o los 50.000 pesos por mes que nos sale un preso en una cárcel uruguaya, trasladarlo a sistemas de tratamiento de adicciones. Ahora, deberíamos ser muy cuidadosos en cómo efectivamente lo estructuramos y qué tipo de resultados tenemos. Y el último punto, que a mí me parece interesante del proyecto y me parece que hay que ponerlo arriba de la mesa, es esta cuestión de que en verdad, cuando uno analiza el proyecto de ley, está la suspensión condicional del proceso, ¿no? Es decir, la persona que ingresa a este tipo de tratamiento y demás terminaría sin ningún tipo de antecedente y sin ningún tipo de pena. Con lo cual, si tú sos una víctima, a vos te agredieron en la calle o efectivamente te robaron, bueno, tendrías una persona que efectivamente la estamos tratando porque tiene un problema de adicciones. Ahora, una vez que termina ese problema de adicciones, no tuvo ningún tipo de pena, no le queda ningún tipo de antecedente y, bueno, obviamente recibió un tratamiento de adicciones, como mencionábamos. O sea, hay muchas personas que no cometen delitos y están buscando este tipo de adicciones. Entonces ahí sí me parece que hay un ruido que a mí me hace de cómo lo estamos aplicando y cuál es el resultado del proyecto. Bien, después volvemos sobre eso, a ver. Pero Pablo quería hacer algunas aclaraciones o puntualizaciones. A ver, yo creo que si hacemos siempre lo mismo, le vamos a tener el mismo resultado de siempre. Entonces, para mí, eso es lo novedoso de esta propuesta. Y esta es una propuesta más dentro de 35.000 propuestas que hay que hacer. Entonces, yo la veo como eso, una propuesta más. Y es un plan piloto para ver si funciona o no funciona. Obviamente si se implementa este proyecto, ¿va a solucionar el tema de adicciones? No. Y tampoco el de la rehabilitación y tampoco el de DNR. Pero es un camino de empezar. Son varias propuestas que tienen que ir de la mano para empezar a encarar el problema. Eso es lo que yo veo. Claro, si esto pensamos que es la solución mágica del problema de la inseguridad, estamos muy errados. No es la solución mágica, es una solución más de 40 soluciones. Y eso lo que también nos lleva a pensar es que el problema de la inseguridad y el problema es un problema que es multicausal y tiene múltiples soluciones. No se puede pensar en una solución mágica, son varias soluciones. Y esta es una que, si se aplicaría bien, podría ir en ese camino. Obviamente que también, como decía Matías, desnuda o trae a la luz el otro problema que hay. Deja manifiesto que hay gente que está con problemas de adicción y queda por fuera del sistema hoy porque el sistema no lo puede cubrir. Y obviamente que si uno dice, bueno, ¿por qué va a cubrirte si cometo un delito? Va a cubrir a 40 personas. Es un plan piloto que vamos a ver si funciona y si sale bien, ojalá que después cubra el universo completo de la gente que comete un delito en función de su adicción, porque también pasa por ahí el concepto, ¿no? No es que para cualquier delito va a ser. Entonces, la persona que comete este tipo de delitos en función de que tiene un consumo problemático. Punto. Y eso no es menor. ¿Qué podría ser? ¿Una rapiña en la calle? No, rapiña no. Este delito no habla de rapiña. No. Está la de hurto y lesiones personales. Hurto y lesiones personales solo. Y cuando habla de lesiones personales, o sea, deja por fuera las graves y gravísimas. Robó el auto, ¿no? Exacto. Vamos a ponerlo en cuestiones así, bajadas a tierra. Robó el auto de un vecino para consumir, para sacar algo y rompió el vidrio y sacó una moneda para consumir. Sí. Eso. O ese que se trepó y robó el coso de la barbería, que anda el video por todos lados. Exacto. A ver, a mí si esa persona, logramos que esa persona
va y se interna, se logra internar y se logra... No necesariamente todos los tratamientos de adicciones corren por la internación, por favor. Por mi desconocimiento del tema, digo, si doy disparates, entonces una persona recibe el tratamiento, con el tratamiento la persona se ve, le podemos ir curada, entre comillas, o puede superar su adicción, y logramos que una persona no entra a la cárcel. Cuando uno entra a la cárcel, no lo perdiéramos en la cárcel, y recuperamos a una persona que después se puede reinsertar en la sociedad. Lo que busca este plan es la reinserción de la persona en la sociedad. Al final, lo que está buscando es eso. Si logramos eso, perfecto. El plan fue buenísimo. Y eso es lo que estamos gritando. Para mí no va por el tema de... perdón que digo, no es un tema de descomprimir la cárcel, sino estoy logrando evitando la reincidencia. Que pasa por... es distinto. Bueno, por eso, pero ahí es lograr que la persona pueda reinsertarse en la sociedad. Si sale eso bien, maravilloso. Lo que creo que en la exposición de motivos hay algunas partes que sobran, que capaz que habría que revisar. Y después otra cosa, que esto es un proyecto, como vos dijiste, y en el tratamiento legislativo es ultra mega mejorable. Se pueden empezar a incluir otras cosas, se puede acotar a lo que realmente es, y bueno, justamente bajar las expectativas que de repente aparecen en la exposición de motivos. Me parece que un proyecto como este transite la vía legislativa es bueno también por la discusión que se puede dar ahí, porque también puede generar la necesidad de otros proyectos para resolver otros puntos que se deben resolver para poder mejorar el sistema. Pues no va a haber una ley que mejore una sola ley que mejore hecho, todo. La propia ley del Instituto Nacional de Rehabilitación y lo que mandata la ley, debería estar contemplado esto ya. Por eso, ¿no? De que se le dé un tratamiento de adicciones. El tratamiento a las personas que tienen muchos años privadas de libertad y que tienen por delante muchos años, y también un tratamiento, una preparación a las personas que están próximas a obtener su libertad. O sea, hay un montón de espacios donde se puede micro intervenir para mejorar el sistema de rehabilitación inexistente al día de hoy. No, o sea, para mí lo más valioso de este proyecto es esto que está sucediendo acá. O sea, es que empecemos a revisar las bases sobre las cuales entendíamos que teníamos que solucionar los problemas de convivencia en términos de delincuencia. O sea, eso que decía Leonardo ahora, me parece que es como infantil esperar que un día tengamos una ley madre que nos solucione todos los problemas de una. Me parece que con respecto a las cuestiones de financiamiento, Matías daba en el clavo. O sea, si vos vas a meter 40 personas más presas por delitos menores, igual vas a gastar la plata que esas personas gastan adentro de la cárcel. Yo lo que creo que igual lo que venimos haciendo en general es, como ya tenemos las cárceles armadas y el presupuesto fijado, seguimos mandando gente para adentro, entonces al final terminamos reduciendo costos, ¿no? Pero la gente que está ahí adentro igual sale plata. En alguna tertulia hemos conversado sobre lo que podríamos, si convirtiéramos ese dinero que nos sale cada preso en becas para gurises que están estudiando o que podrían seguir estudiando, ¿no? Pero a mí me parece que lo más valioso que tiene esta iniciativa es esto, ¿no? Es poner en el centro de la mesa una discusión diferente sobre qué hacemos o sobre cómo seguimos a las personas que cometen algún delito. Mira, hay varios oyentes que celebran eso. Al fin una idea, muy buena iniciativa. Claro. Hace tiempo que no discutíamos ahora Bueno, eso es una cosa que nos está pasando. Un proyecto de ley así como propositivo y que nos lleve a discutir una política más de fondo, ¿no? No digo que no lo haya habido, capaz que es que no lo hemos discutido últimamente, pero este en particular tenía que no era un proyecto, que no es un proyecto aislado y que bueno, y que puede ser a veces para figurar por parte de determinado representante nacional, sino que en este caso también es cierto que el propio plan de seguridad presentado por el gobierno lo prevé, ¿no? Claro, o sea, a mí me parece que en un sistema político al cual le faltan ideas concretas, porque estamos llenos de planes, pero ideas concretas de vamos a hacer esto así o asá, es bienvenido. Y además este diputado asumió el riesgo de salir del sonsonete común y corriente y decir, subámosle las penas, encerremos a todos estos, no sé cuánto, ¿no? O sea, eso para mí es valioso. Después, claro, si nos sentamos a buscarle los problemas, le vamos a encontrar, porque a cualquier cosa, ¿no? Si nos sentamos a buscarle las cosas criticables, uno se las encuentra rápidamente. Me parece que es muy saludable que estemos discutiendo esto y sobre todo que sondiemos
en la sociedad, ¿no? A través de la discusión pública, bueno, si colectivamente hemos hecho la autocrítica, porque también los partidos políticos toman decisiones en función de lo que más o menos la sociedad percibe. Somos una sociedad muy punitivista. Nos gusta esta lógica de, a mí me robó la cartera, yo quiero que tenga un antecedente penal porque no quiero que se vaya impune, ¿no? Eso es un planteo o quiero que lo encierren en la cárcel porque me rompió el vidrio del auto y me complicó el lunes, ¿no? Eso nos pasa como sociedad. Entonces, bueno, me parece que estas propuestas lo que tiran arriba de la mesa es ver, bueno, en qué estamos. Porque después nos quejamos de que la gente, ¿no? De que la cárcel es la universidad del delito, de que la gente después sale y vive en la calle y no nos gusta ver gente durmiendo en la calle. Entonces, bueno, por algún lado tenemos que empezar. A mí me parece que este diputado, bueno, pateó la primera pelota. Vamos a ver a dónde nos lleva. Matías, ¿qué te quedaba? No, a ver, yo con el tema de particularmente de tratar a la víctima y los antecedentes penales, yo no creo que los antecedentes penales sean una cuestión de poner un sello o una letra escarlata a la persona para que vaya andando en su vida. En la vida de los hechos sucede así, ¿no? Está bien, pero yo lo que voy es, supongamos que una persona comete un delito, lleva adelante todo este proceso, le dicen, bueno, mira, vos podés ingresar, tratarte en este tratamiento de adicciones, bla, 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 se anota, pasa 5 meses, 3 meses, lo que sea, tratando las adicciones, y termina el proceso, es aprobado, a los 2 años comete un delito. ¿Debería tener un antecedente de que ya cometió un delito antes y trató todo este proceso de adicciones? Porque ya cometió un delito antes. Se dio una suspensión del proceso, no le quedan antecedentes, pero el delito efectivamente lo cometió. Entonces, de nuevo, yo ahí no es que estoy diciendo que la culpa sea de que vamos a marcar a esta persona. Estoy diciendo, los antecedentes existen para algo. Vos, por ejemplo, le introducirías ese matiz. A mí me queda la duda si no debería de alguna manera quedar registrado que esta persona trasladó y que efectivamente fue parte de todo este proceso. Eso es una de las cuestiones que yo vería dentro de lo que es este proceso y lo que es este proyecto de ley. Me parece que se va a plantear. Si después se termina incorporando al proceso o no, al proyecto o no, bueno, ese es otro tema. Pero por lo menos decir, mirá, nosotros te damos la oportunidad de que efectivamente tengas un tratamiento de adicciones, de que efectivamente no vayas a la cárcel, de que tengas este financiamiento que tal vez otras personas no tienen, pero no nos olvidemos que acá se cometió un delito. Y entonces ahí sí me parece que es una discusión a tener. ¿Les quedó algún punto más sobre esta iniciativa? ¿No? ¿Qué viabilidad le ven? Ese es el escenario más difícil, ¿no? ¿Acuerdos políticos puede haber? No, acuerdos políticos creo que para sí. Votar una ley de estas características no me imagino que no las haya. Claro. No, pero o sea, una ley, digo. Habrá trabajo parlamentario, para matices, en una ley modificaciones. de estas características donde necesariamente tiene que existir el aporte de muchos más legisladores y seguramente venga al aporte de otros partidos. O sea, no sería lógico que no tuviera en el tratamiento y con los aportes que necesita para mejorar este proyecto apoyo. Lo que pasa es que lo que yo no sé son las prioridades legislativas que hay. O sea, si hay un conjunto de leyes que están esperando a ser tratadas, entonces ¿dónde vas a meter esta? O sea, a mí lo que más me parece que puede llegar a retrasar esto es el trámite más que otra cosa. No sé cómo están. No tenemos una agenda legislativa muy cargada. No sé. Yo creo que el principal desafío de este tipo de proyectos está después de que el Parlamento los aprueba, ¿no? Sí, a mí igual me gustaría destacar, cuando se presentó este proyecto de ley, ya se hizo un acto en la antesala de la Cámara de Diputados y demás, donde se presentó y habló una cantidad de personas de distintos partidos políticos. O sea, yo vi a Betiana Díaz, estaba Pablo Abdala, estaba el propio diputado que es colorado, o sea, como que había una cuestión de... Claro. Hay un preconsenso. Sí, un apoyo. Un buen trabajo parlamentario. Por lo menos de tratarlo. Entonces ahí cuando vos ya tenés figuras de distintos partidos políticos que están hablando del tema, que efectivamente, bueno, están poniendo arriba de la mesa, se hizo una conferencia de prensa, fueron expertos, yo vi al doctor Jorge Barrera, pero habían otro tipo de abogados que estaban tratando el tema. Me parece que es un proyecto no de esos que se presentan y está medio condenado a morir medio en la agenda legislativa, sino que se le va a dar un tratamiento especial. ¿El proyecto se puede aprobar o no? Porque puede haber legítimamente legisladores que estén en contra por una cuestión, por cual sea. Ni hablar. Ahora, sería muy injusto que este proyecto no se tratara, porque es un buen proyecto, es una idea novedosa. Y creo que sería muy injusto con la sociedad de que este tipo de proyectos no se debatiera en comisión y no se debatiera en el Pleno. Después, si se aprueba o no,
Puede ser otro cantar, pero creo que sería injusto con el proyecto en sí. Perdón.